Café con Malvinas. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Otro encuentro más de Café con Malvinas. Y hoy con un invitado especial, muy especial. Estamos acá con el profesor Juan Terranova. ¿Y dónde estoy? Acá, en la cabaña de Malvinas, Educación y Valores, en el segundo piso del Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur, ¿no? Exacto. Juan Terranova, un referente de este museo. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué decís? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad que gracias por estos minutos que le dedicás a Café con Malvinas, porque nuestra intención es llegar a todos los rincones. ¿Y de qué manera? Decimos que también esta es una manera de malvinizar, de concientizar a la gente. Y estamos en el corazón de la historia de 1982, porque Malvinas no fue solamente en las islas. Hoy tenemos acá representado en este museo no solamente las 649 pérdidas que tuvimos de nuestros hermanos caídos allá en Malvinas, sino que tenemos la historia completa de nuestro país, desde que las heredamos de España, se puede decir, ¿no? Y eso es muy importante. Me gustaría que nos cuentes un poquito cuándo se inauguró esto, de qué manera, qué función cumple el museo hoy y cómo estamos hoy. Bueno, gracias, Jorge, por la pregunta, por la invitación. Para mí es muy lindo tenerlos ustedes. Bueno, está por ahí Marcelo también. Y vino Omar, Jorge, el otro Jorge también Mangano, perdón. Mongano. Mongano. Jorgito Bueno, Mongano. Jorge Sí. Mongano, perdón, no quería decir más, estoy nervioso. Así que nada, yo me siento siempre muy, muy contento, con mucha alegría de que estén acá en el museo y que me hayas invitado a esto y que lo hayan hecho parte, ¿no? Porque siento que ustedes se acomodaron muy bien acá. Y porque ustedes nos permitieron también. Bueno, fue un lindo encuentro, es una invitación. Una fusión, ¿sí? Y sí, exacto. Le faltaba un poco al recorrido, le suma mucho al recorrido que cuando los chicos vienen de diferentes colegios o incluso gente que se acerca a visitar el museo puede hablar con veteranos, me parece importantísimo. El museo nació en el 2014, abrió sus puertas el 10 de junio, que es una fecha muy importante para el museo, es el cumpleaños del museo, pero también es el día en el cual, en la década de 1920, se le da a Vernet, don Luis Vernet, la comandancia política y militar, y después se transforma en el día de reafirmación de nuestros derechos soberanos en el Atlántico Sur, ¿no? Entonces es una fecha linda para que el museo cumple años, digamos. Y del 2014 el museo, que es un museo nacional, que se integra a la red de museos nacionales, empezó su camino, un camino muy difícil, muy arduo. Malvinas no es fácil. Nosotros tenemos que pensar que cuando hablamos de Malvinas hablamos de muchos intereses creados, hablamos de muchos intereses políticos, de geopolíticos. Eso es, nosotros tenemos hoy una porción muy importante de nuestro país usurpada por una nación extraña, que no es tan extraña después de todo, porque es una nación con la que hemos tenido siempre todo tipo de diferencias y problemas, ¿no? Amén de que también es una nación que forma en algún punto, que forma parte, ¿no?, de nuestra identidad, porque Gran Bretaña es, querrámoslo o no, parte de nuestra historia. Yo siempre digo, si me permitís, siempre digo que no pudieron, si bien hoy están en Malvinas, pero no pudieron en 1806, claro, no pudieron en 1807, no pudieron en 1833, porque de alguna manera u otra la Argentina tomó esa intervención a través de Encotel y demás, ese acercamiento a través de los años, hasta que en 1982 dijimos, bueno, basta, no cabe ninguna duda de que esto es nuestro. Sí, yo agregaría más fechas, agregaría también la fundación de Puerto Egmont en la fines del siglo XVIII, intentando quedarse con Malvinas. O sea, ellos siempre nos vieron como un país
a conquistar, digamos, a usurpar, a robar. No hay que decirlo Tal tampoco. cual. Siempre vieron como nos vieron como un país inferior, al que ellos se animaban a sacarle o a intervenirlo o a reducirlo a una colonia. Y la Argentina siempre se ha parado frente a eso y ha dicho que no. Y Malvinas es parte de esa historia, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ser muy contundentes, serios, incluso yo diría educados, pero tenemos que ser muy contundentes a la hora de denunciar la usurpación británica en Malvinas y cómo nos han tratado a lo largo de la historia, ¿no? Siempre intentando, bueno, también podemos hablar de diferentes bloqueos que nos siguieron en el siglo XIX, la vuelta obligado como un combate importante. No se limita solo a Malvinas, ¿no? Hay varios más. Así que es muy importante entrar en conciencia de eso y el museo es un intento más de todos los que hubo de seguir contando esa historia, divulgando esa historia y reafirmando nuestra soberanía. El museo es un museo de soberanía, ¿no? Soberanía que tiene su centro en el Atlántico Sur, pero es un museo que cuenta la soberanía. Por supuesto está volcado al mar, a nuestros intereses marítimos, al Atlántico Sur, a la Antártida, a Malvinas. Bueno, nuestros recursos todos están siempre dentro del agua, ¿no? Bueno. O cruzando el charco, como se dice vulgarmente, porque si vamos a la parte antártica, más allá del hielo tenemos el continente y Exacto. tenemos los minerales, y si vamos al agua tenemos el krill, tenemos el resto de los peces. Hay muchísimos recursos, todos esos recursos, como le digo a los chicos que vienen a hacer las visitas guiadas, es plata. Todo es plata. No, tenemos que ver eso como un recurso. Decimos un recurso, bueno, un recurso, no, pero es plata. ¿Sabés qué me llamó la atención? Yo veo que en estos días están viniendo muchos colegios, recorriendo todo, y bueno, terminan acá en la cabañita y donde les damos una pequeña charla con algunas vivencias y demás. Como a mí me gusta la geopolítica, siempre les meto sobre eso. Y realmente se admiran cuando vos le decís que Inglaterra esté posesionado sobre las Islas Malvinas, más allá de que es Inglaterra, es parte de la OTAN, lo que están haciendo, los permisos de pesca, por eso nuestros pesqueros, los pesqueros que tenemos en nuestro mar, que en nuestro mar es lo más rico en peces, que está el krill antártico, que es el que más valioso es, y que es un tesoro muy grande. Si bien lo tenemos en el patio de casa, no podemos salir a disfrutar de ese sol porque estamos impedidos. Siendo nuestro, ¿no? Porque más allá del Tratado Antártico, esas 200 millas que circundan las Islas Malvinas, digamos, son tan valiosas como el resto, pero que al fin y al cabo las heredamos de España, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una deuda en la educación media, yo diría en el secundario, ¿no? Hay una deuda, todavía tenemos que trabajar mucho, porque la maestra de primaria es muy malvinera, entiende rápido. Sí. Quizás tiene todavía alguna influencia de lo que fue la década del 80, donde se estigmatizó mucho el tema de Malvinas por la guerra. Bueno, no te lo voy a contar a vos, que lo sabés de primera mano. Pero está bueno también, porque esto va a trascender. Pero la maestra, más allá de todas las diferencias políticas que pueda haber, ideológicas, la maestra de primaria es muy malvinera, le interesa, en general sabe del tema, trae a los chicos al museo para seguir trabajándolo en el aula después. Las profesores del secundario quizás son menos integrales, ¿no? Por ahí en la geografía sabe mucho de la geografía y desde ahí lo trabajo, la de historia por ahí, pero falta esa materia de Malvinas. Nosotros tenemos que tener en el secundario una materia que sea geopolítica del Atlántico Sur, ¿no? Tal cual. Donde se hable de la turba, donde se hable exactamente. de carbón en primer grado. Donde casi inventar una materia que no sería inventada, porque la verdad que está ahí, para saber quiénes somos. Bueno, eso sería una modificación en la currícula. Muy difícil, ¿no? De hacer. Es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Pero ¿crees que por alguna inclinación política es difícil? No es una buena pregunta la que haces. Nosotros lo charlamos mucho acá. Yo creo que la educación debe ir lentamente decantando. No tiene que ser parte de un repentismo, una cosa que a mí se me ocurrió, cambiemos. No, tiene que ir lentamente, ¿no? Porque para evitar los grandes cambios que todos los políticos de turno, todos los funcionarios de turno quieren hacer cambios, sí. Nosotros tenemos que apostar a algo más lento, como es, que conserve los valores a través del tiempo, pero lo que se ve en los últimos años
de esta larguísima posguerra de Malvinas, lo que se ve ahí con claridad es que ya está listo el tema para llevarlo al secundario, ¿no? Digamos, o sea, creo que ahí habría que hacer un trabajo que, bueno, cuando los veteranos van, vos lo sabés bien, también van al secundario, o cuando hablan con los chicos acá, los adolescentes, encuentran mucho de que recién se fue un grupo y me decían, nos vamos contentos, nos vamos como muy, muy arriba, muy entusiasmados, y le digo, bueno, eso es Malvinas, no tiene que generar eso. Entonces me parece que el trabajo de los veteranos en los colegios secundarios, en los colegios primarios, pero hay que apuntar mucho al adolescente, explicarle, que le agarre la curiosidad por nuestra Patagonia, que le agarre la curiosidad por la Antártida. No es lo mismo pararse frente a los adolescentes y decirle, yo estuve en la Antártida, yo estuve en la Antártida en el 2023, y que te dicen, no es solamente algo que leíste, no, fui y hace frío, hace frío, pero todas las bases. Pero vos fíjate que hasta se ponen sorprendidos, claro, cuando vos decís, en Malvinas hay 5 colonias de pingüinos, desde el de Magallanes hasta el Emperador, y se quedan todos mirándote. Y te puedo asegurar que el de, voy a veces a una escuela, a uno medio petizón, decís, vos sabés que tiene casi tu altura, porque son así de grandote. Y se quedan todos y dicen, qué... Bueno, eso es muy importante. Para mí ahí hay una gran función de los veteranos que encontraron ese lugar. Después de que la sociedad les negó mucho tiempo la palabra, encontrar ese lugar de hablar con los chicos me parece muy afirmativo, muy positivo para todos, para ustedes, para los veteranos que tienen el reconocimiento de los chicos y sobre todo para los chicos que pueden escuchar la voz de primera mano, ¿no? Me parece, en ese sentido, me parece que tenemos que mirar la Patagonia, tenemos que mirar el mar, tenemos que tener una armada joven, un ejército joven, una fuerza aérea joven que pueda ocupar esos espacios, defenderlos, que vaya integrando nuestros territorios, sí, sin duda. Sí. ¿De qué manera? Te voy a hacer una pregunta que no es para que te incomode, pero me gusta hacérsela a todos. Y sabemos que las guerras son inútiles, que traen una miseria muy grande, pero ¿de qué manera pensás que podríamos llegar a recuperar Malvinas? Bueno, es algo de lo que pienso, te diré, Jorge, todos los días. Y no estoy exagerando. Ahí vienen unos chicos, mira, hay un contingente. Sí. Todo bien. Yo creo que la función de las Fuerzas Armadas en Malvinas no terminó. Creo que es muy necesario la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la Patagonia, en el mar argentino, y sin las Fuerzas Armadas no se van a recuperar. Yo diría, sin las Fuerzas Armadas no las recuperamos, pero solo con las Fuerzas Armadas tampoco alcanza. Entonces me parece que tienen que ser parte de un dispositivo de presión constante, como tenemos en la presencia que tenemos en la Antártida, es una presencia que tiene que estar en la Patagonia. Fue una manera muy inteligente la de 1833 en adelante de incorporar, de ofrecerles a ellos el servicio de Encotel, de haber un acercamiento. La seducción, la famosa, la estrategia de la seducción. Sí, hoy ya es más difícil, yo creo que eso ya se terminó en un punto, porque después de la guerra cambia esa situación, ¿no? Es muy interesante analizarla, creo que esa era en ese momento la estrategia adecuada, después de ver el tema en detenimiento, creo que era muy buena, pero creo que también que la guerra y el ordenamiento geopolítico del mundo también, ¿no? Cómo la OTAN necesita esa base, no la puede. Es que es impresionante la base de la OTAN que tiene, ¿no? No, y aparte ahora, vos fijate que Estados Unidos ya no confía más en Gran Bretaña y directamente está navegando nuestros mares, está con esa intención de navegar nuestros mares porque quiere hacerlo ella, ¿no? Es el pasaje bioceánico más importante, ellos tienen ahora un conflicto latente con China, necesitan pasar los buques por ahí, es el cuello de la botella con China, es el Atlántico Sur, entonces, bueno, es un tema, digamos, pero yo creo que la presencia militar es fundamental y es una parte fundamental del ajedrez de la recuperación de Malvinas, sí, sin duda eso. Después hay otras partes, ¿no? La parte energética, la ocupación civil, el desarrollo económico, obviamente la fuerza diplomática. Nosotros tenemos que tener diplomáticos que sepan de Malvinas,
que no toquen de oído con Malvinas, que sepan bien a profundidad lo que pasa con Malvinas. Que no sea un Nicanor Costamente. Claro, nosotros necesitamos gente muy decidida en ese tema, que existen, que no es que los tenemos que inventar, ¿no? Sí, A veces pero, pasa por una cuestión de actitud y voluntad, ¿no? bueno, eso es importante, también de formación, porque cuando uno más se mete en Malvinas y más entiende Malvinas, menos, digamos, puede hacer la vista gorda con ciertas cosas, ¿no? Digamos, Tal cual. te presiona, ¿viste? Sí, claro. Te pone en una posición y vos sabés eso y te transforma como sujeto, Sí, Malvinas. sí, sí. Entonces ya no, bueno, y no sé muy bien qué pasaba ahí en 1882, no. Entonces cuando más enseñamos, y bueno, después también la divulgación, que bueno, este museo, lo que hacen ustedes, con educación y valores, es fundamental. Pero bueno, yo Sí, creo pero que lo que hacen ustedes de acá del museo también es muy importante. Te voy a explicar por qué. Mirá, nosotros tenemos un porcentaje de audiencia que son veteranos de guerra o que tienen alguna relación con las Fuerzas Armadas, pero tenemos un porcentaje de personas que frecuentan el canal y que lo ven y que dejan comentarios y demás, que se piensan que este programa o lo que hacemos es pura y exclusivamente para reivindicar Malvinas desde el punto de vista del soldado o del militar o de las Fuerzas Armadas y demás. Pero acá estamos en un museo que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, que vos, por ejemplo, no fuiste soldado, sí. No fuiste soldado, sos un profe Civil. civil, que hoy sos un referente de este museo y que a lo mejor sabes muchas más cosas que las que yo pude haber sabido, sé de por qué, el lugar que a mí me tocó, y vos, tu investigación, tu proceso a través de los años del estudio, te hizo saber muchas otras cosas que yo, lógicamente, bueno, no las sé. en ese sentido, o sea, cómo salir, porque lo que me estás planteando, Jorge, con mucha inteligencia, es cómo salimos de aquellos que tuvieron su biografía Claro. en Malvinas, ¿no? Bueno, el museo es muy inteligente. Yo te voy a contar esto. Cuando yo vine por primera vez al museo, volví a mi casa y le dije a mi familia, está todo mal el museo, hay que hacerlo todo de vuelta, no entendieron nada. Yo venía con una mentalidad muy malvinera. Claro. Y después me empecé a dar cuenta de la inteligencia de los que construyeron el museo, porque el museo está orientado no a los que sabemos del tema, sino a los más chicos. El museo está orientado a la escuela primaria directamente, ¿no? Obviamente son todos bienvenidos, damos visitas a universidades, a curiosos, gente que tiene ganas de saber de Malvinas, pero nosotros agarramos al escolar cuando está bien en la primaria, que está empezando a pensar esos temas. Y entonces él ya se va malvinizado, ya sabe, de chiquito, ¿no? Hay que insistir ahí, para que él llegue al secundario diciendo, sí, Malvinas, el fútbol, mis pasiones, ¿no? Lo vaya incorporando ya de chiquito. Exactamente. Como lo fueron incorporando, de que tenés uso de razón, desde Jardín de Infante en adelante, las Malvinas son argentinas. Exactamente. En cuarto grado le hacemos la promesa a la y bandera. Que a futuro esos espacios van a ser muy importantes porque están los recursos, ¿no? O sea, no solamente es Malvinas, sino son los recursos, es el petróleo, la pesca, como decías vos. Yo creo que la Patagonia va a tener dentro de poco un gran salto en ese sentido, ¿no? Y nosotros tenemos que generar ahí una demografía que esté a la altura de las circunstancias. Yo creo que se está haciendo, Ushuaia crece, Río Grande crece, es muy necesario pensar, por ejemplo, las herramientas como el turismo. Nosotros no podemos pensar Malvinas sin turismo, pensar el Atlántico Sur, pensar la Antártida sin turismo. La gente quiere ir a la Antártida, quiere ver. Claro, tal cual. Bueno, entonces nosotros tenemos que pensar esas instancias. Siempre... Bueno, hay un amigo mío que dice, no podés amar algo que no conoces. Bueno, en la medida que vos vayas conociendo, te vas enamorando. Claro, también, ¿no? Exactamente. Y bueno, y aparte son lugares muy bellos, ¿no? Porque no estamos hablando de lugares... Siempre decimos, no, qué frío. La Antártida no es tan fría, siempre se hace vida al aire libre en todas las bases. Sí. Malvinas tiene unos lugares hermosos. Mirá, siempre nos muestran de Malvinas, o por lo menos nos venían mostrando, todo lo oscuro y problemático que fue la guerra. La oscuridad, el grito, el llanto, el sufrimiento, claro. Todo oscuro. Si bien es cierto que a las 3 de la tarde en este mes, haces así y no te ves la palma de la mano, es cierto, pero también Malvinas tiene una primavera, tiene un verano, donde por supuesto. Es decir, que el agua es transparente, que la arena es blanca, que tenés pingüinos, ballenas, que hay flores. Bueno, ahí te cuento una anécdota personal. Yo fui en el 2017 una semana, la semana de visitas que podemos hacer en Malvinas, y volví muy contento.
Fui justo en abril, fines de marzo, principio de abril, cuando se cumplían los 35 años del conflicto bélico. Y bueno, volví muy contento. Y después Juan Rattenbach, que es un compañero acá, sabe muchísimo Malvinas también, fue después, pero fue en febrero, y se metió al agua. Sí. Y me dice, ¿sabes qué linda la experiencia de meterse al agua, ¿no? En Malvinas, bañarse. Entonces cuando fui a la Antártida, para no ser menos, me metí al agua en la Antártida. En la Antártida está un poco más fría el Claro, agua, tal cual. pero es una experiencia Sí. de interacción con el paisaje, feliz, que me parece casi necesario de contarlo, ¿no? Digamos, es parte de nuestra nación, tenemos derecho a disfrutarla, digamos. Ese es el... Juan, ¿cómo llegan los colegios acá? ¿De qué manera lo hacen? Bueno, hay un mail que está en la página del museo, también pueden escribir al Instagram del museo y pedir un día, una fecha para venir a visitar el museo, hacer una visita guiada, también se dan visitas libres que pueden venir ellos si quieren. A veces los colegios no tienen tanto tiempo, no tienen la hora, dicen, no, nosotros queremos ir un rato. Bueno, el museo es de entrada libre y gratuita, es muy importante decir eso. O sea, ¿lo pueden hacer a través de un guía o lo pueden hacer en Exactamente, forma...? pueden venir y caminar y charlar con ustedes. Bueno, hoy me llamó la atención porque entre todos los colegios que vinieron varios, vi un grupo eran 4 personas, adultos, grandes, y me llamó la atención. Le digo, ¿usted vino con algún colegio? Me dice, no, y me empezaron a hablar en portugués, eran brasileños. Y le llamó poderosamente la atención y dijimos, bueno, charlamos un rato, se fueron muy contentos, muy conformes por toda la información que recibieron y bueno, y agradecidos porque llegaron al lugar donde pudieron tener contacto con un veterano. Con la historia. Y que la historia viva, digo yo, ¿no? Claro, total. Más allá de que cada uno vivió una personal y distinta a la otra, pero en común todos vivimos la misma. Yo creo que falta mucho, todavía tenemos mucho trabajo por delante, demanda mucho Malvinas, pero al mismo tiempo también tenemos mucho recorrido, ¿no? Hicimos algunas cosas bien con respecto a Malvinas y si bien nos falta mucho, tenemos un muy buen punto de despegue para este siglo XXI, ¿no? Que ya se está conformando. Así que en ese sentido tenemos que aprovechar estos espacios, aprovecharlos a ustedes, divulgar Malvinas, contar la historia como fue, con las herramientas de la historiografía, sin inventar nada, ¿sí? Defendiendo lo nuestro, con esa convicción y con esa alegría también, ¿no? Mirá, están escuchando mucho aplauso y demás, porque siguen viniendo colegios y colegios. ¿Y ya qué hora es? Como las 3 de la tarde. Sí, ya estamos. Y fíjate que son insaciables, porque van entrando y van pasando, y me encanta bueno, esto. Me encanta esto porque, bueno. Juan, quiero agradecerte este momento que nos has dedicado. Te voy a volver a invitar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Fue muy grato y hemos recibido una hermosa charla por parte tuya. Para mí, a mí me cambió la vida hablar con los veteranos, trabajar con ellos. Me parece que es un grupo de gente muy especial, muy tocados por la historia. Así que cuando me necesites yo estoy. Me resulta muy placentero hablar con vos, como hemos hablado alguna vez, con los muchachos de Educación y Valores, con otros veteranos que conozco. Me gusta mucho trabajar con ustedes, ver qué piensan, cómo lo vivieron, seguir escuchándolo, seguir aprendiendo. Para mí eso me da mucho, es un gran honor. Es un gran honor para mí eso. Así que igualmente es al revés. De este lado, ¿eh? No, al revés. Es un honor para mí y una gran alegría para mí siempre charlar con ustedes. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, nos vemos muy prontito con alguna otra entrevista y seguramente que va a ser de acá. Y si no es de acá, pronto vamos a estar en la rural, en la sociedad rural. Este es el 4º año consecutivo que vamos a estar, así que también vamos a hacer algún programa desde ese lado y vamos a ir cambiando un poco el escenario. Pero muchas gracias por estar ahí y los esperamos la próxima. Gracias.